myself my name. Forgot about all you tried to change. Familiar was the sound of your voice as I continue to walk on by. It has been a year and now I'm living on the line. It has been a year and now I'm thinking what's mine, that I'm better off right here without you. That I'm better off right here without you. That I'm better off right here without you. Forgetful, I admit that I've lost my place. My memory's gone erased. Like a scratch, only the scar remains. For we are better apart. The pain is still like the stars above. There's no love I cannot see. And in a moment, that's when I knew I'm better off right here without you. That I'm better off right here without you. That I'm better off right here without you. ¡Holi! Buenas, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal estás? ¿Me oyes bien y todo esto? Oímos perfecto. Vale. Pues nada, ya tenía ganas de estar aquí otra vez, Y además Hoy hoy es es- el cumpleaños de nuestra amiga Sara. que es lo más importante, pero bueno, Desde aquí. felicidades desde las Lumias, o sea, de parte de todas las Lumias. Y bueno, y no menos importante, hoy regresamos. Sí, por fin hemos vuelto con el programa, así que hemos dicho unas vacaciones un poco largas, pero esperamos que esta segunda temporada os guste bastante. Vamos a intentar ser un poco más organizadas que la temporada pasada y hacer un poco más de periodicidad y de formalidad con el programa. Intentaremos sacarlo cada 2 semanas y el horario pues siempre va a ser en horario dominical, compitiendo con la misa de domingo siempre. Esperemos que seáis más fieles a nosotros que a nuestro Señor, pero pues eso. Y bueno, además esta temporada la empezamos con un tema pincantón, divertido y bastante transversal, el sexo. Y para ello, pues bueno, esperemos que hayáis visto en nuestras nuevas redes sociales, Twitter e Instagram, y si no, nos tenéis que empezar a seguir, pues eso, que este programa se llama Sexualidades Saludables. Y es que queremos abordar este jugoso tema desde una perspectiva sanitaria, social y de género, por supuesto. Como siempre, nosotras no tenemos como mucha idea realmente de los temas que tratamos, así que siempre nos acompañamos de una experta que sí que sepa bastante más, siempre personas que sean o vivan en Cantabria o trabajen en Cantabria. Y en este caso tenemos a Miriam. Miriam es trabajadora social en ACAS y tiene además muchísima formación en el tema de salud sexual, así que la vamos metiendo por aquí. Hola Miriam. Hola chicas, Bienvenida. gracias, muchísimas gracias, la verdad. Bueno, Miriam, lo primero, ¿qué sacas? Que es al final de lo que te conocemos, así que preséntanos un poco, por favor. Bueno, realmente yo ahora no trabajo en ACAS, lo que pasa que, bueno, que sí que es verdad que toda mi experiencia, ¿no? La sexualidad, estoy muy agradecida porque es donde pude desarrollarme. Yo soy trabajadora social, he hecho muchísimos, a ver, cursos sobre salud sexual, también con perspectiva de género, pero yo siempre digo que donde yo realmente he aprendido muchísimo es a través del programa de ACAS de emociones, relaciones y sexualidades, donde íbamos a los centros educativos a dar charlas de educación sexual y afectiva. Entonces fue allí donde realmente yo siento que es otra manera de aprender, también que hay que dar a través de la experiencia y fue súper enriquecedor. Y a raíz de ahí, bueno, pues vas viendo todos
dificultades, ¿no? Que podemos tener, y sobre todo en las edades más jóvenes, y fue a través de ahí donde me fui formando. Por lo tanto, eso. Entonces, hace ya 2 añitos que no trabajo en ACAS, pero bueno, sí que es verdad que he seguido formándome en sexualidad porque me parece un tema apasionante y además que nos atraviesa a todas, ¿no? Llevo toda la semana, desde que me dijisteis lo de colaborar, pensando, y dije yo, jolín, es que es todo, la sexualidad, el sexo es todo. Ya. Yo la verdad que cuando vi los talleres que impartís en los coles y demás, dije, es que ojalá esto me hubiera venido a mí en el instituto, más allá de la mítica charla que te dan cualquiera, un poco, por así decirlo. A mi instituto sí que vinisteis, yo iba a las llamas y sí que... Sí, sí, que además me acuerdo de luego hablarlo con mis padres y así de, es que ha estado muy bien, tal, porque, pues eso, no teníamos mucho más, pero bueno, no vamos a destripar de lo que vamos a hablar más adelante. Una cosa que me parece que tenemos que desarrollar es el título del programa, que es Sexualidad Saludable, un poco porque hemos elegido la palabra saludable para acompañar a sexualidad. Cuando saludable, pues los debemos acostumbrar a acompañar más pues, de comida, de hábitos de vida, pero no tanto pues, con el tema sexualidad. ¿Qué abarca una sexualidad saludable? pues es que al final la sexualidad nos atraviesa a todas y a todos, pero claro, que sea algo que nos haga bien tiene más dificultad. Es decir, nosotros somos seres sexuados y nuestra sexualidad está directamente relacionada por el contexto social y cultural en el que vivimos. Entonces, si este contexto es machista, capacitista, es racista, pues al final nuestra sexualidad, si no la desmigamos y no trabajamos la deconstrucción de nuestra propia sexualidad, puede ser todas estas cosas. Por lo tanto, sí que es importante que nos miremos, que nos revisemos y que se hable. O sea, me parece la iniciativa maravillosa porque al final de sexualidad ahora yo creo que se empieza a hablar o ya las generaciones de ahora han empezado a hablar, pero yo me acuerdo de con mis amigas no hablábamos nunca de masturbarnos, por ejemplo. Y ahora lo hablamos abiertamente y podemos hasta compartir pues lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Pero yo me acuerdo que con 13, 14 años ellos sí se podían masturbar y lo podían decir abiertamente, pero por ejemplo nosotras no. Entonces, todo eso tiene que ir cambiando y tiene que ir hacia otro camino, hacia un camino de la sexualidad saludable, que a veces no lo es. Ese es el problema. Ya. A mí la verdad que, o sea, cuando estábamos planteando el episodio y tal, sí que me planteaba eso, que ahora se habla un montón, o sea, bueno, se habla un montón no, pero se habla con más naturalidad que antes y también yo creo que a estas cosas han ayudado series, o sea, como Sex Education o demás, que luego hablaremos un poco de ello. Porque, sí, por favor. Sí, porque en redes sociales y todo eso, pues eso, chavales y de todas las edades ya se está hablando, pues eso, de una sexualidad bastante diferente, en plan, o sea, que es que se ponen temas sobre la mesa que yo creo que ni de coña me los hubiera planteado con 16 o menos. Y bueno, pues entonces también queremos saber exactamente a qué denominamos educación sexual y si esto es una doctrina impuesta para el vicio. La educación sexual, bueno, como todo lo que tiene que ver al final con la sexualidad, tiene ese matiz, ¿no? Que entre tabú, morboso, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es importante que empecemos a hablar. Y la educación sexual al final es todo, absolutamente todo. Es desde aceptar nuestro propio cuerpo, por ejemplo, hasta tener una relación sexual. Lo que pasa es que tradicionalmente sí que se ha hablado de una sexualidad, bueno, pues muy coitocéntrica, meter y sacar, siempre, claro, un hombre y una mujer, y entonces es lo que tenemos que ir desmigando y ver que la sexualidad es eso. ¿Cómo nos relacionamos? Aceptar tu propio cuerpo a la hora de mantener una relación sexual. ¿Qué te gusta? Tomar decisiones. Creo que es muy importante que la salud sexual implica decisiones. Implica la decisión de cuidarte, implica la decisión de aceptarte, la decisión de poder consentir. Es que me gustaría que la gente, si alguien está viendo, que piense dónde no hay, ¿no? Algo que no tenga que ver con la sexualidad. Desde cómo nos miramos, cómo ligamos, ¿no? Como todo tiene que ver con nuestra sexualidad. Y yo creo que si me quedaría con algo, salud sexual es capacidad de decidir libremente. Además, muchísimas personas que están precisamente en contra de la educación sexual en los colegios, en los institutos, está demostrado que las personas que reciben o tienen más información tienen relaciones sexuales más tarde, que no implica que sea bueno o malo. O sea, podemos tener relaciones sexuales cuando queramos, pero casualmente, a mayor capacidad de decisión, decides quizás posponer, no te dejas llevar tanto por la presión social, de que imagínate
que en un grupo de amigos o amigas todos han mantenido relaciones sexuales y tú no. Eso en un momento dado puede ser un detonante para que decidas hacerlo sin estar muy seguro o segura. Entonces, yo creo que es todo la salud sexual. Y para nada es al vicio, o sí, o lo que sea, ¿no? Cada Y uno. cuando hablamos de esta educación sexual, Miriam, ahora mismo, ¿dónde, bueno, tanto ahora mismo, dónde la recibimos como dónde deberíamos recibirla? ¿Es algo que debería estar en las escuelas, más tarde en el instituto? ¿Es algo que tiene que venir del ámbito familiar, de la tele? ¿De dónde tenemos nosotros, dónde aprendemos ahora mismo y dónde tendríamos que aprender? Yo creo, bueno, que aprendemos socializándonos, pero claro, con todas las inconvenientes que se conlleva. Creo que en casa, evidentemente, es un tema que hay que poner encima de la mesa. Además, precisamente cuando no se habla, estás dando un mensaje. O sea, que tú no hables con tus hijos o tus hijas de sexualidad, estás dando un mensaje que conmigo no, por lo tanto, ya es un tema que le estás escureciendo. Y luego yo creo que se tiene que dar en los centros educativos desde pequeño, o sea, desde entender que tu cuerpo es tuyo y nadie le va a tocar si tú no quieres, eso es valiosísimo y nadie nunca nos lo dice. Y tiene que ser claro por profesionales. Es decir, no puede ser por personas que no tengan formación, porque puede ser muy peligroso por todas las dificultades que podemos pensar. Además, yo siempre cuando iba a los institutos contaba que hay que hablar porque igual lo que tú piensas que es un problema o lo estás viviendo como un problema, luego no lo es, pero te han hecho creer que sí. Entonces yo creo que tal. ¿Y dónde se está recibiendo actualmente? Bueno, pues socializándonos. Creo que hay un gran problema con el tema de la pornografía y luego entre nuestros iguales, que igual tienen menos idea que nosotras. Claro, con 14 años, pues Sí, Claro. sí. O sea que podríamos decir que al final desde el cole, ¿no? O sea, ya no instituto, sino en el cole podría haber algún tipo pues de asignatura o yo que sé, en algún momento que se aclaren estos temas y lo del, pues eso, la educación con nuestro propio cuerpo y demás, ¿no? sí, la aceptación mismamente de ti. Si es que al final es eso, aceptar tu cuerpo, tus diferencias, dar validez a todos los tipos de personas. O sea, es tan básico, es tan afectivo, porque por mucho que queramos, la sexualidad implica emoción, porque te vas a sentir de alguna manera. Es decir, no se puede separar. Y no es una cuestión de moralidad, es una cuestión de que si yo mañana hago una práctica sexual y luego me voy a sentir mal, Claro. está teniendo un impacto en mi vida. Si yo tengo una relación sexual sin preservativo y luego estoy agobiada tanto tiempo, tiene un impacto en nuestras emociones y en nuestra salud mental. Incluso yo me atrevería a decir, o sea que lo he estado pensando esta mañana, igual lo tengo ahí un poco que madurar, que una buena educación sexual es una buena salud mental, porque 100%. implica muchísimas cosas. Uf, yo creo que genera un malestar brutal a nivel mental y además, como encima no se suele hablar, te lo sueles comer tú solo. O sea, yo creo que ahí se hacen muchas cosas bola precisamente por eso. Claro, y que igual hay que buscar ayuda profesional. Lo que pasa es que también por ejemplo, para ir ya sea a nivel sanitario o sea a nivel emocional, hay que pasar por médico de cabecera, comentárselo. También habría que pensar cómo se podría facilitar todo este tipo de cosas, porque dependiendo cómo sea, por ejemplo, tu doctora o doctora de cabecera, te puedes atrever a ir a plantearle, pues mira, no tengo deseo o me molestan ciertas prácticas, lo que fuera. Entonces yo creo que es importante también acercar un poco, ya te digo, ya sea a nivel emocional a través de un sexólogo, una sexóloga o a nivel sanitario, pues más de ginecología, urología o, vamos, creo que son esos los tal, también acercarnos un poco, es que está como todo ahí lejos, nos Sí, pilla como muy a desmano. Y bueno, luego un poco ya lo has contestado, pero eso, ¿a qué edad se debería entonces empezar a hablar de sexo y salud sexual? Pues un poco a la raíz de lo que has dicho, entiendo que es desde cero. O sea, es un tema que está en nuestra Sí, vida desde el principio, aunque porque además sea... le quitaríamos perdón, No, di. quitarle ese matiz de morbo y oscuro que nos hace daño. Porque al final no es, cuando ya empiezas a hablar cosas es cuando ya tienes la suficiente, y bueno, empiezas a hablar si eres una persona extrovertida o qué tal, pero bueno, habrá personas que no lo sean y no por eso tienen que tener más dificultades, entonces tenemos que acercar un poco la sexualidad a la vida. a ver, a mí es que cuando hablamos de que ahora mismo son como temas oscuros, de morbo y demás, yo creo que al final también es un poco, ¿no? Producto de la sociedad
un poco basada en el catolicismo y cómo el catolicismo ha hecho que la sexualidad quede relegada al matrimonio. Y entonces a mí esto siempre me lleva al tema virginidad, ¿qué pasa ahí en general? Es como, bueno, la virginidad es una construcción social, eso yo creo que no hay ninguna duda, pero nos carga con muchísimas trabas y es como, y yo creo que, si me permitís, creo que cuando yo iba a los institutos, creo que la peor parte nos la llevábamos nosotras, además. El tema del himen, que yo les decía, madre mía, que no es cemento, o sea, que no pasa nada porque era un agobio. Eh, a veces luego se te acercaban y te preguntaban, pues que querían hacerlo quizás, y no se atrevían por este tema del dolor, de aquí también era muy curioso porque era como no querían hacerlo con nadie o perder esa virginidad si no se sentían queridas y amadas, que es como, a ver, ¿sabes? En la adolescencia, no sé, vas a tener 1000 parejas igual, o no, pero era eso una carga. La virginidad es una carga Sí. que nos ha tocado. Además también era un poco la cosa de, además se va a notar que ya no lo soy. Ya no soy virgen y es como... Sí, es como que tú sentías, ¿no? Que lo llevabas escrito aquí. La presión aquí, sí, sí. Sí, es que yo creo que es muy complicado. Y luego, claro, hay que pensar que la adolescencia es una época, digo la adolescencia porque normalmente suelen ser ahí el despertar, ¿no? Ya sea incluso contigo misma. Es una época muy, muy convulsa, en la que te sientes muy insegura en un momento dado. El grupo de iguales hace una presión, está muy penalizado ser diferente. Entonces, claro, y también hay que poner en contexto. Ahora mismo, yo siempre le decía a mi madre, si tus amigos se tiran por un puente, ¿tú te tiras? Pues igual sí. O sea, al final es un momento de decir, jo, pues sí, porque es que es mi momento vital. Y claro, es una bomba mezclar sexualidad y cuanto más insegura, además tu cuerpo empieza a cambiar, te sientes insegura. Es muy... Ahora desde fuera es más gracioso de lo que, Sí, de lo que se vive. de lo que se dice. Y bueno, además del tema de la virginidad, ¿qué otros temas crees que están como hechos especialmente tabú en nuestra sociedad sobre sexualidad? O sea, temas que es que aunque estemos avanzando se siguen quedando en la sombra y de los que no se está hablando ni aún hoy. Claro, bueno, pues el tema al final de no tener una sexualidad heteronormativa, ¿no? Como eso también yo creo que es un añadido o en un momento dado. Y luego, bueno, pues es que es como todo, depende desde dónde lo trates. Puedes tener o como más dificultades o menos, pero creo que habría que hablar más de todo, de deseo, de cómo tu deseo también puede está moldeado socialmente, de quitarnos todas esas trabas. Yo creo que es como liberarnos. Yo creo que debería ser liberarte de todo aquello que nos hace daño. Pero claro, es muy complicado. Jo, pero sí es verdad, o sea, al final lo de las relaciones heteronormativas, o sea, porque hablamos siempre que en la adolescencia como que vas eso, pues vas formando, o sea, porque es más o menos así la época en la que vas adquiriendo pues ciertas, no sé, como que tú te vas expresando sexualmente, ¿no? Pero yo, por ejemplo, hasta la universidad es que ni me pude plantear una relación que no fuera hetero. O sea, y dices tú, pues anda que no, o sea, que luego cada uno se puede, pues eso, ver sexualmente a la edad que quiera. Pero, ostras, a mí me pareció fuerte, porque además es que cuando yo a mí misma me planteaba, no soy hetero, me estaba diciendo en plan, ¿y qué ha pasado? O sea, ¿y desde cuándo no? O sea, bueno, ¿desde cuándo no? En plan, porque encima te empiezan a entrar cosas, movidas en la cabeza que dices, tu madre mía, pues la gente que encima ya no tiene ni un grupo que no sea, pues eso, que no sea heteronormativo o demás, tiene que pasarlo fatal porque, claro, vaya descoyuntura mental. Claro, y luego imagínate que todas las personas somos diferentes y eres más tímido. Yo es que siempre me pongo ahí, porque como yo no lo soy, digo, es que tiene que ser, no todos podemos ser iguales y al final depende tanto de dónde vivas, depende si vives en una ciudad, en una gran ciudad, en un pueblo. Es todo tan aprendido y tan socialmente construido que, claro, hay que hacer un ejercicio muy grande y no todo el mundo igual ni quiere o tiene la formación para poder hacerlo. Claro, que yo tenga una sexualidad así más puedo hablar libremente, tiene que ver también con una deconstrucción, pero claro, he hecho formación y es que eso es lo que no se puede permitir. O que yo, por ejemplo, yo siempre digo que yo sea feminista habiendo hecho un máster de igualdad de género, pues poco mérito tiene,
Te quiero decir, entonces, claro, al final no todo el mundo podemos acceder a las mismas cosas y es sangrante. Y ya, o sea, saliéndonos un poco de este tema, más encaminados a, pues ahora la parte de Uy, espera un saludable. momento, Yoli, Ah, perdona. dime, dime. Es que hay alguna pregunta de chat y yo creo que si nos vamos mucho ya a pasar a la zona de Vale. salud, se van a quedar un poco colgadas. También tenemos algún troll en el chat, entonces ahora espera un momento porque tengo que buscar los comentarios serios, ¿vale? Por ejemplo, de cuando estábamos hablando del tema de cómo debería ocupar la salud sexual un espacio en nuestros centros educativos, en el chat han mencionado el tema del PIN parental. El tema de que los padres no tengan potestad de censurar ciertos contenidos para sus hijos pues porque no los ven adecuados. Que, quiero decir, a veces es por ponerse a hacer un poco de abogado del diablo, intentar no pensar solo en los padres malvados que quieren a sus hijos heteros, ¿no? Sino personas que igual son verdaderas, pues no sé cómo tampoco expresarlo, pero bueno, padres que igual no son malintencionados, ¿no? Sencillamente son pues más ignorantes en el tema o demás. ¿Cómo afrontar eso? Bueno, en el momento, yo creo que, bueno, que es una aberración que haya un pin, o sea, creo que deberíamos empezar a pensar que hay cosas que no son discutibles. Entonces, lo mismo que tú no puedes decidir qué contenidos se van a dar en matemáticas, por ejemplo, deberíamos empezar a pensar que la educación afectiva y la educación sexual tiene que ser algo transversal y además que tiene que estar de una manera reglada y obligatorio, porque muchas veces lo que te encuentras también en los centros educativos es que depende de la sensibilidad que tenga el profesor o la profesora, y eso es lo que no, lo que también te aleja. O sea, al final no se puede convertir en un privilegio recibir educación sexual. Y al final sí que lo es porque depende de tu instituto, de tus profesores, de lo que se implique el centro, las asociaciones de familias. Entonces, claro, al final es un privilegio para unos pocos. Y lo del PIN parental está claro que, bueno, no sería discutible, es que yo no lo podría, me parece aberrante. Como hay cosas que no se discuten, es que esto no se puede discutir y además que es salud. Totalmente de acuerdo. Vale, y otro que también habían comentado, ahora ya más hacia el final, creo que es un poco, la pregunta está centrada, bueno, la leo tal cual y la muestro aquí, ¿vale? Preguntan si creemos o crees, ¿no?, que se está mejorando en el tema de salir del armario y se está empezando a hacer a edades más tempranas y normalizarse. Yo creo que esto lo podríamos aplicar tanto a salir del armario como a el mundo sexualidad en general, si crees que está habiendo un avance en nuestras generaciones. Sí, sí, yo lo veo increíble. Vamos, me parece el tema de la orientación sexual creo que es lo que más, que queda muchísimo, ¿eh? Y todavía hay mucho que hacer. Pero vamos, yo que tengo 34, si hubiera sabido tantas cosas, no sé, al final, no sé, tal, pero yo creo que sí, yo veo las chicos y las chicas, las personas en general jóvenes, muchísimo más libres. Yo es mi percepción, ¿eh? Y me encanta, vamos, pero no sé vosotras qué Clara, el opináis. chaval que lo preguntó, lo formuló tan específico porque justo debimos mencionar algo relacionado. Ah, vale, vale. Pero, y, o sea, eso respecto a orientación sexual y respecto a identidad, ¿crees que Identidad también está es... viendo avance? Dime, Yoli. Que si crees que también está viendo, pues ese avance de que en los coles la gente se vea más empoderada para poder hacerlo y demás. Hombre, yo quiero pensar que sí. O sea, yo creo que sí. Que hay muchísima más sensibilización sobre el tema. Ya. Y yo creo que no está tan penalizado. No sé cómo lo veis, ¿eh? Yo creo que bueno, es que yo me acuerdo en mi clase cuando iba al cole, no se hablaba de esto. Éramos todos heterosexuales por tal, y tendría que haber personas trans, personas bisexuales, personas homosexuales, o sea, tenía que haber. Y no recuerdo a nadie. Y seguro que había, pero no se podía hablar porque estaba muy, muy penalizado. Sí, ya. También luego es que hay colegios y colegios, lo que tú decías, no todo el mundo parte de la misma base. Y yo creo que, por ejemplo, en colegios concertados de rollo catolicismo y demás, tiene que ser mucho más complicado convivir con ese tipo de Claro, yo problemática. iba a un colegio que yo ahora lo pienso, nos confesaban con 14 años, pero qué mierda, ¿sabes? Ahora lo pienso desde fuera y digo, pero qué pecados voy a tener yo con 14 años. Íbamos a misa y eso era, vamos, inamovible.
lo más normal. Ahora desde fuera digo yo, pero bueno, lo de confesarnos es que me deja, cada vez que lo pienso digo, pero ¿cómo nos llevan a confesar? O sea, es increíble. Madre mía. Yo ahora me Y parece que eso no sé si tendrá cabida. otro melón que has tocado antes es el del mundo rural, por ejemplo, como el ser de una ciudad, de una gran ciudad o del mundo rural ya hace que afrontar todos estos temas pueda ser totalmente distinto, ¿no? Porque yo entiendo que ser un adolescente homosexual o bisexual o transexual o cualquier, un poco que te sales de la norma en Barcelona, entiendo que no tiene nada que ver con serlo en poblaciones. Claro, y al final y del todo, hasta para acceder a la medicina o acceder a un profesional en un pueblo que posiblemente te conozca todo el mundo, o la doctora que te trata conoce a tu madre, o incluso para ir a la farmacia a comprar preservativos. Claro. Igual Y es también tu por tía. referentes, ¿no? ¿Eh? Que también por referentes, que igual en un Claro, sitio y donde que hay no menos existen, gente, pues es no que o existen no existen referentes y... o son señalados por precisamente ser los únicos que, Sí, ¿no? sí, aparte, bueno, que sabemos cómo funciona así, bueno, también en las ciudades siempre hay motes o siempre te cargas con algún tipo de apelativo, entonces, claro, a nadie le gusta eso, nadie quiere eso para sí mismo, que ser muy valiente, pero claro, no todas las personas somos iguales. Tal cual. Y esto no era para señalar el mundo rural como primitivo ni nada, es lo que No, a no, mí es como de acceder a es acceder. más difícil. Algunas cosas son más difíciles. Sí, sí, está claro. Yo creo que no es señalar, es una realidad. Vale, y ahora ya sí, Yoli, Y te dejo entrar a fuego si quieres. nada, eso No. que, pues eso que saludable a nivel de salud física habría que tocar temas como pues eso, las enfermedades sexuales y su transmisión y demás. Entonces, primero de todo, que cuáles son las más frecuentes actualmente entre los jóvenes, ¿o no? Pues yo creo, estaba la clamidia, hay el virus del papiloma humano y así más o menos. Yo creo que hay otras que están un poco remitiendo, pero bueno, también es como están tan estigmatizadas, Ya. tampoco a nivel sanitario ahora mismo no te podría decir cuál es tal, pero vamos, que así en principio tal. Y luego también hay que empezar a desestigmatizar este tema porque dificulta el acceso a ir al médico. Sobre todo Porque, porque hay claro, al veces final que tampoco sabes qué tienes que hacer, ¿no? A dónde tienes que acudir, ni sí, en qué te ya, van a... por ejemplo, si tú quieres hacerte, o por ejemplo, muchísimas personas que no, como hay tanta falta de información, no, si yo me hago análisis todos los años y estoy bien. No, es que tienes que pedir un análisis específico de enfermedades de transmisión sexual, porque por normativa y por privacidad no te pueden hacer si no lo solicitas, eso tampoco nadie lo sabe. Luego, si tú quieres ir a algún profesional, tienes que pasar por el médico de cabecera, explicarle el problema y ya poder ir. Si ya tienes alguna lesión o te encuentras mal, tienes que ir al médico con normalidad. También hay que entender que si no nos cuidamos es recomendable hacerse las pruebas de VIH o analíticas específicas. Es decir, es todo como un entramado para que tengamos salud al final. Es bastante complicado, yo creo. Y sobre el tema que has tocado de, pues eso, yo tengo una relación sexual de riesgo hoy. Mm. ¿Cuándo tengo que ir al médico de cabecera? ¿Es al médico de cabecera? ¿Hay algún test rápido que puedo pedir en una farmacia? ¿Qué enfermedades, qué panel le debo pedir a un médico de cabecera? Y esto tanto si tengo sexo hetero, luego un poco si tengo sexo no hetero, o sea, en todas estas combinaciones posibles, porque por ejemplo, esto cuando hablamos yo y yo del programa, yo no tengo ni idea, yo no tengo ni idea si ahora tengo una relación de riesgo con cualquier tipo de persona, con cualquier otro sexo, no sé cómo se gestiona. Bueno, pues por ejemplo, para el VIH hay que esperar 3 meses, ese es el periodo ventana para que pueda detectarse. Y luego, bueno, pues se aconseja que si has tenido una relación de riesgo, te hagas las pruebas de VIH, que te lo puedes hacer en ACAS, que luego si queréis os explico un poquito cómo va. Y luego, bueno, pues solicitar a tu médico de cabecera que te haga unos análisis de enfermedades de transmisión sexual para poder descartar algún tipo de enfermedad. Y luego hay otras enfermedades, bueno, que presentan lesiones en los genitales y otras que no. Entonces, bueno, eso también hay que estar atentas
y atentos y conocernos mucho nuestro cuerpo. Es decir, yo me acuerdo que siempre te preguntaban, ¿no? O la gente que busca en internet, pues ¿cómo se te pone si tienes sífilis? ¿Cómo tal? Pues es mucho más sencillo conocer nuestro propio cuerpo con todo lo que ello implica que saber la sintomatología de todas las enfermedades. Es decir, si yo conozco mis genitales, que es algo que a veces está ahí y poco más, que ni miras para allá abajo, voy a poder detectar muchísimo antes si tengo alguna anomalía. Pero claro, ese es otro tema que tampoco socialmente está aprendido. Nos enseñan bueno, ni siquiera nos enseñan, nos aconsejan que si, por ejemplo, te palpes el pecho por algún tema de algún bulto o te mires tus lunares, por si tal, pero nadie nos anima o nos alienta a mirar nuestros genitales. Total. Y sobre todo a nosotras, en este caso, que es como que está ahí y no quiero mirar. Y nada, yo esto me acuerdo mucho también de que lo hablábamos a raíz de iniciativas como los monólogos de la vagina, que además Yoli ha Sí. participado. Y yo me acuerdo que le dije, pues me voy a mirar después después de ir a verlo, tío, porque era algo como que no, pero claro, ya con mis 30 ahí, porque era Ya, algo no, como no, que no quería total. saber. ¿Eh? Y luego, eso, en Sex Education salió súper natural. Es que, a ver, los monólogos de la vagina era una iniciativa que hay a nivel de todo el mundo. Bueno, corrígeme si me equivoco en cosas, Miriam. Y son representaciones de monólogos y los monólogos tratan sobre muchos temas relacionados sobre todo, pues eso, con las vaginas y las mujeres. Y uno de ellos era, pues, cómo conocer tu vagina con el taller de la vagina, que es una práctica que se debe hacer bastante en Estados Unidos, o al menos está mucho más naturalizada que aquí. Y las mujeres se veían con un espejo su propia vagina. Y eso, por ejemplo, yo lo conocí a través de los monólogos, no tenía ni idea que la gente hacía eso y la verdad que deberíamos. Pero eso, luego en Sex Education salió y yo, madre mía, la gente lo hace de verdad, hay futuro. Claro, y hablar y eso, y las iniciativas como los monólogos, aparte del tema de las donaciones que se pueden hacer, es como crear una red de mujeres y hablar de estos temas y darnos cuenta además que nos gusta hablar, ¿no? Todavía que les encanta hablar, nos gusta hablar de estos temas. Bueno, no todo el mundo, pero cuando pones a hablar siempre es un tema como que da para mucho y creo que habría que hablar más de ello, mucho Sí. más. Por Con ejemplo, me respecto... acuerdo de, uy, perdón, Dale, dale. también de ver los monólogos de cómo hay bueno, ahora mismo no me acuerdo muy bien cómo era, pero un monólogo que habla del flujo cuando hay excitación, de este tipo de cosas que yo creo que entiendo que para cada chica es un mundo y también varía, depende del momento de tu vida, de tu libido en un momento dado, de lo cómoda que estés, todo este tipo de cosas y como de eso no se habla, ¿no? Y yo yo sí, de adolescente recuerdo buscar como si mi descarga vaginal era natural, o sea, normal, o si el color es normal, o si la densidad, todas estas cosas, porque en ningún momento realmente te dicen, esto es normal cuando vas a tener la regla, esto es normal después de regla. Como que nunca te sacan y no te dicen No, sobre todo de esto es muy anormal, preocúpate. Eso es lo que no, ni y idea, además vamos, ¿no? fíjate que siempre hablamos desde ahí, ¿no? Yo creo que cuando el problema también es que cuando hablamos de sexualidad siempre pensamos que lo nuestro no es normal. O sea, no decimos, ah, pues sí, pues será lo más normal del mundo. No, todo son dudas, todo es oscuridad y todo vamos, eres la persona más rara del planeta. Entonces, claro, poder hablar de estas cosas es súper importante. Y luego ya digo que a veces, si hay dudas, debemos acercarnos a profesionales, comentar, porque es que muchísimas veces nos pensamos que tenemos un problema y realmente no lo es. O lo vivimos como un problema y realmente no lo es, porque te das cuenta que es algo mucho más común de lo que tú puedes llegar a pensar. Total. Así Os leo que yo otro creo. comentario, uy, perdón, acaba. Y luego os leo un comentario de chat. Ah, vale, No, pues os leo que dice, es un poco largo, no sé si me va a dejar mostrarlo. Ah, bueno, sí, mira. Barcelona es súper abierto y aquí existe ASIR, Atención a la Salud Sexual y Reproductiva. Y las matronas dan clase de salud sexual en institutos todas las semanas. Hay, no lo voy a leer porque lo voy a decir mal, que hablan de ETS, educación afectiva, transexualidad, homofobia, machismo, etc. Tiene un WhatsApp para atender dudas, estos centros están bastante extendidos. Las ITS y todo el tema de enfermedades sexuales, acudes de la matrona, seas hombre o mujer. Bueno, no sé, que puede ser un poco un ejemplo de lo que hemos comentado antes, de cómo depende dónde estés, el acceso que tienes a esta educación es claro, totalmente Pues distinto. mira qué maravilla. ya, aquí en Cantabria lo más parecido sería la Cajiga, ¿no? Sí, el centro de planificación familiar, pero hasta donde yo tengo entendido también tienes para ir, también tienes que pasar por tu médico
o médica de cabecera. Entonces, bueno, también eso yo creo que en muchos casos te puede llegar a dificultar, Creo ¿no? que ya no, creo que puedes ¿Ya acudir no? directamente, pero aún así, o sea, bueno, yo creo que las limitaciones, o sea, el presupuesto que tienen es, o sea, los recursos es escasos y creo que deja mucho que desear a lo que está contando esta persona en el chat. Sí, sí, Pero vamos, eso es Bueno, aquí un melón para tratar luego, si queréis, hablando de los monólogos, abordar el trato que nos dan en ginecología. Eso sí, si queréis hablarlo ahora o si queréis hablarlo más tarde, como queráis. Bueno, yo creo que bueno, la violencia obstétrica es una realidad y todas hemos sufrido en algún momento dado, pues, o no sentirnos mismamente comprendidas, como, como sentir que como todo lo que conlleva el tema de nuestros genitales ya es un tema escabroso en sí, porque nos han enseñado a que así lo sea, no porque lo tenga que ser. Entonces, bueno, yo creo que habría que empezar a hablar y exigir. Yo creo que lo importante es exigir que se nos escuche y que se nos haga sentir bien en estos espacios, que sean espacios más seguros, donde tú te sientas más cómoda, además en un sitio que estás tratando, uno, con tu salud y luego con el tema en el caso de la ginecología, de tu vulva y tu vagina. Entonces, creo que es importante. Y una cosa Y que he creo estado que aquí, yo al pensando, menos las experiencias que he tenido, ahora creo que está cambiando un poco, porque también creo que cada vez hay gente más joven que tiene una sensibilidad diferente, pero vamos, cuando hablamos con nuestras amigas, todas en un momento dado hemos sufrido o nos han hecho sentir mal, que a veces nos falta sufrir, eso es lo que te hacen sentir mal. yo bueno, yo ya vivo en una ciudad distinta y quería buscar una ginecóloga y demás. Y yo quería una ginecóloga mujer. Y como que cuando he preguntado en dónde estoy ahora de, oye, ¿conoces alguna ginecóloga tal, pero que sea mujer y demás? Como que lo me digo, es que eso es inmaduro no aceptar que un hombre pueda saber, pero a la vez yo sí que pensaba, es que no es solo la parte física y biológica, médica, que me puede aportar el médico que me vea. Es que también tiene un componente social y cultural muy fuerte, en el que sí que creo que un hombre puede haber recibido una formación muy amplia, pero creo que una persona que ha hecho medicina, ginecología, pero luego no ha ahondado en la parte social, en temas de género y demás, ¿no? Como que digo, es que yo creo que hay muchas cosas que no voy a estar cómoda hablando o que no va a entender que yo sienta, ¿no? Como no sé, como que yo, o sea, entiendo que asumir que una mujer lo va a empatizar mejor es también asumir demasiado, pero como que veo más papeletas que ocurra que si es un hombre, solo tenga una formación estrictamente médica. Sí, y Sí. además que tú te vas a sentir, si tú te vas a sentir más cómoda, es completamente validable al final. El tema de la ginecología es ir al ginecólogo en un momento dado puede ser, ¿no? Como contaba, algo que traumático, o sea, no traumático, cuando hablo de traumático no digo por qué ser tal, pero bueno, es algo que no te gusta ir. Entonces, si tú te vas a sentir más cómoda, me parece, a mí también creo que me sentiría más cómoda y dependiendo también qué temas, que eso también es importante. Total. Vale, Y seguimos con con las que vale, teníamos. sí, sobre todo, pues vale, la prevención, yo creo que más allá del preservativo, poca prevención. Y claro, es que el preservativo también se queda escaso a una relación de penes con penes, o penes con vagina, pero penes, al final. Entonces, pues eso, ¿qué prevención podemos, o sea, tenemos o aquí vamos, ¿qué hay que utilizar, básicamente? Bueno, pues está el preservativo para penes, luego está el preservativo para vaginas y luego están las barreras de látex en el caso del sexo oral, que son el sexo oral a una vagina, que son unas barreras que se colocan bueno, pues como un preservativo un poco a la mitad y te lo puedes para el caso de practicar sexo oral de manera de protegidos. En el caso de un pene se puede colocar un preservativo y en el caso de tal. Esas son la prevención en sí. Luego ya hay otras cosas, pero la prevención de enfermedades de transmisión sexual es a través de estos mecanismos. Y además es todo, encima también el tema de los preservativos, independientemente, es un tema que socialmente tiene muchísimos tabús, tiene muchísimas dificultades y muchísimas personas manifiestan que tienen dificultades a la hora de negociar el uso del preservativo. Entonces, eso también tiene que ver con la capacidad de decidir.
Ya. que tenemos que tener claro cómo queremos vivir nuestra sexualidad y si queremos protegernos es lo que hay que utilizar y ya está. Ujú. Que no quita de que en un momento dado puedas decidir otra cosa, pero si decides no utilizar preservativo, pues por lo que fuera, saber que luego hay que hacerse controles de enfermedades de transmisión sexual más rutinarias y luego si queremos hacernos la prueba de VIH podemos ir a ACAS a que nos la realicen a través de la saliva, ¿vale? Esos son los mecanismos, es decir, mira, ser coherentes, no voy a usar el preservativo porque no me da la gana, cada uno con sus cosas, pero por lo menos tener un control sobre la salud. Ujú. Eh, Vale, perdón, que me quedé ahí un poco pillada. Vale, bueno, prevención de sexo oral y demás, pues ya nos has comentado un poco ahora todas las posibilidades. Eh, pues nada, luego si quieres un poco desarrollar el tema del VIH, así en abierto, un poco lo más básico, los puntos más básicos, pues de prevención, de tratamientos actuales, de tabús y demás, que hay actualmente, pero eso, pues de una forma breve, que no se te haga a ti tampoco esto. Bueno, yo creo que sobre el VIH hay dos cosas que me parecen súper relevantes. Es que se transmite única y exclusivamente por la leche materna, por la sangre y por los fluidos sexuales. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, el resto de fluidos o el resto de contactos no implican un riesgo. Y luego, súper importante, una persona que se encuentra en tratamiento es indetectable, es intransmisible. Es decir, si tú estás en tratamiento de VIH, no puedes transmitírselo a nadie. Por lo tanto, es súper importante conocer si lo tenemos, porque si no, no vamos a poder ni protegernos, ni cuidarnos, ni proteger al resto de personas. Por lo tanto, de ahí la importancia de las campañas que se realizan desde acá para que la gente se haga la prueba, porque es una dificultad no saberlo y porque cuanto antes lo sepas, antes vas a poder eh, ponerte en tratamiento y nada, y poder tener una vida completamente normalizada, que creo que es algo muy importante. Creo que el problema del VIH, aún así, el problema sanitario está claro, pero el problema del estigma social es brutal y el desconocimiento que existe solo hace incrementar este estigma. El tema de la saliva es un tema súper recurrente. La saliva no transmite el VIH, el contacto con una persona no transmite VIH y es más, si está en tratamiento, no se puede transmitir. Por lo tanto, creo que es importante. El estigma social a mí me flipa muchísimo porque creo que no existe con otras enfermedades que igual incluso son mucho más contagiosas de forma más rudimentaria, o sea, más normal. O sea, más en una, o sea, me refiero, al final, pues eso, tú has dicho las vías de transmisión del VIH y son súper concretas. Y hay enfermedades que se transmiten de forma mucho más común, que no existe este estigma para nada. Y yo, o sea, como profesional sanitario, he visto cosas que dices, tu madre mía, si aquí es donde se alberga el conocimiento sanitario, no quiero saber el conocimiento social que hay sobre esta enfermedad. Porque sí, el estigma es brutal el que existe y un poco infundamentado, o sea, no tiene ningún sentido. Es que en los años, cuando comenzó la enfermedad, se utilizó como un condenador social, es decir, se asoció a personas homosexuales, a personas que ejercían la prostitución y a personas eso, pues homosexuales y a drogodependientes, perdón. Entonces, claro, fue como la excusa perfecta para condenar estos comportamientos. Es decir, si eres gay, tienes VIH, si eres drogodependiente, o sea, todo aquello que salía de lo que para ellos era un orden, era el castigo, como quien dice, era el VIH. Por lo tanto, fue una excusa perfecta para condenar ciertos comportamientos. Y hoy en día, además, el perfil es totalmente variado. No tiene nada que ver con ese tipo de prácticas y se sigue discriminando a las personas. Eso es lo que yo creo que es por infundado, porque es que hoy en día no tiene base en nada, sino simplemente pues el recorrido que llevamos y lo aprendido, a qué personas lo asociamos. Os comparto otro comentario que ha dejado alguien que me parece, bueno, Marina, no sé quién eres, pero que me parece muy interesante cuando hemos hablado de los métodos de barrera. Para que nos hagamos una idea de la facilidad de acceso, recientemente he contactado con 5 farmacias para preguntar por preservativos femeninos y barreras de látex para conocer el contexto de forma amplia.
Las barreras de látex ni por encargo. Y respecto a preservativos femeninos, una caja de casualidad o por encargo. Es evidente que sin conocimiento de las mismas no hay demanda y por tanto no es accesible a la compra. Que es Y bastante además que son bastante más, los preservativos para vagina son bastante más caros, además. O sea que también le añadimos el tema el tema económico, que es un tema que nos atraviesa a todas. En ACAS se pueden pasar, ahora mismo no sé si hay preservativos femeninos, pero bueno, preservativos para pene sí que podéis encontrar de manera gratuita. Y barreras de látex creo que igual también. Bueno, para que sepamos aquí el dato exacto, a esta chica le dijeron que por 3 unidades 6 euros, que es un precio bastante desorbitado, como si es una persona que tenga cierta regularidad en sus relaciones sexuales. O cierta... Y en comparación con nosotros, además. Bueno, en Que me comparación. parece que son 6,12 €. Sí, sí. Bueno. Vale, luego lo que ha comentado ahora Yoli, ahora no, al principio del programa, del tema de la serie de Sex Education, que sin spoilers, por favor, porque yo me la he empezado para el programa, entonces he visto una temporada. De nada, Raquel, por hacer que la veas. Bueno, yo creo que es oro para mí. Me parece increíble, me parece necesaria, me parece sanadora y creo que me encantaría, bueno, que todas las personas la vieran, independientemente de la edad que tengan, porque aún con tal hay que a veces hay que recordarnos ciertas cosas, aunque ya las tengas totalmente interiorizadas, todo el mundo tenemos momentos de flaqueza y creo que hace falta este tipo de series. Además que hablan desde una ternura, ¿no? Que hablábamos entre ellas, desde un querer, desde un nada traumático, pero contando cosas y pudiendo hacer analogías a cosas graves, pero desde ahí, desde lo bonito y desde la ternura y no, la tienes que ver. Iba a decir una cosa ya, iba a hacer spoiler. Que hay que verla, ¿no? Hace Sí, pila hincapié también además en la comunicación, ¿no? A mí eso también me gusta mucho. Sí. Y en las relaciones, también en la forma de abordar sexualidad con padres. Que tú, o sea, por ejemplo, una cosa que me parece interesante es, ¿no?, abordar también que tus padres también son personas sexuales. Eso pues es muy incómodo y muy desagradable, pero es así y está bien pues que hablen de ello también. Bueno, no sé, en general yo con una temporada vista estoy, la verdad, bastante contenta también con ella. Es una maravilla, la verdad. A mí me gusta la comparativa entre las series que veíamos antes, que podían ser lo más parecido a educación sexual, y las de ahora, porque yo, mira, mi adolescencia fue en físico-química. Y ahora la he vuelto a ver y hay cosas chungas, hay cosas bastante avanzadas para la época que mira a ver, pero hay cosas muy chungas. Sí, total. ¿Qué diferencia? Yo vi compañeros, con esa edad me acuerdo de compañeros y alguna vez me pongo así como para despejarme en algún capítulo. Y sí que es verdad que tenían cosas muy transgresoras para aquella época, claro, estoy hablando de hace ya casi 20 años. Sí, 20. Entonces, soy muy mayor. Entonces, pero sí lo veo ahora y digo, hay cosas tan sangrantes de decir, ¿cómo lo hacíamos? ¿Cómo podíamos sobrevivir a tanta mierda? Sí, ¿Y cómo hemos salido malo, Y cómo después hemos salido bien, superándolo. Sí, superándolo, sí, después de compañeros. Vale, la última pregunta ya que teníamos, justo has mencionado el tema de las ternuras, pues mucho de esto que se hizo así muy viral, que era, bueno, para la gente que no tiene Twitter, pues igual le pasó desapercibido, pero se hizo bastante viral en Twitter que en algún momento alguien mencionó como siempre hay que follar con empatía y eso por algún motivo fue una bomba en la cabeza de mucha gente, ¿no? De cómo cuando tú generas un vínculo con alguien que solo va a durar 40 minutos, ¿a qué se refieren con tener empatía o con eso, los cuidados hasta dónde llegan si no vamos a tener ningún tipo de seriedad posterior, ¿no? Todo este tema. Pues es lo que hablaba yo antes, que muchísimas veces, o desde ciertos sectores, se intenta separar tanto el sexo de la emoción, que me parece a veces un error, porque sí, que tú tengas 4 orgasmos, no está reñido uno con que te respeten y sientan empatía hacia ti y que luego nos vamos a sentir de alguna manera. O sea, después de tener una relación sexual, tú sientes cosas y sabes si te han tratado bien o te han tratado mal. Entonces me parece que independiente, es que aunque fueran 5 minutos, o sea, creo que la empatía no tiene que ser algo nuestro, y más en una relación sexual que
todo lo que implica una relación sexual. Es que una relación sexual no nos damos cuenta de todo lo que implica, aunque sea de un día, aunque la acabas de conocer. Implica algo tan tal como posiblemente desnudarte Claro, es que es una y intimidad, mostrar, ¿eh? que es la intimidad que se crea y Claro, todo. y mostrarte tal y como eres y tus deseos. Entonces me parece, vamos, que yo Twitter no tengo, pero me parece, no sé dónde hay duda, que no vas a tener empatía. Yo les digo, aunque dure 5 minutillos. Sí, sí. Sí, pues la verdad que sí que mucha gente sí que lo consideró algo muy debatible y muy, bueno, Sí, que no sí. tenía, era un poco que no tenía responsabilidad afectiva si no ibais a ser nada Eso, más. desvinculaban totalmente la responsabilidad afectiva o los cuidados de una relación sexual si era muy esporádica. Y de hecho, supongo que no sé exactamente tampoco dónde pondrían el límite de lo esporádico que es, porque supongo que muchas de estas personas, si no le ponían la etiqueta de novios o de lo que sea, también considerarían esporádico, aunque sea siempre la misma persona. Bueno, no sé, era un poco perverso en realidad. Sí, yo creo que el tema, mira, un tema de que ahora se está también poniendo sobre la mesa es el tema de la responsabilidad afectiva y creo que es algo que también habría que trabajar un poquito más sobre ello porque da la sensación a veces eso de que el no somos nada, el no, esto es esporádico, ¿no? Poner ciertos matices para que no tengas que implicarte y puedas hacer lo que te dé un poco la gana. Que al final es el decir es algo esporádico, no somos nada, entonces es como anchas Castilla. Entonces creo que es peligroso porque se nos está yendo un poco de las manos. Sí, sí, yo también lo Sobre creo. este tema, si queréis también, hicimos un episodio que de nuevo nosotros no aportamos mucho, pero con Begoña Cueli, que hablamos un poco de los vínculos que se generan entre personas, de las relaciones poliamorosas, de todo este tema, y ella sí que hablaba, bueno, como bastante guay de este tema, la verdad. No sé, el episodio estará en YouTube, no os dejaré el enlace ni nada porque no lo voy a encontrar, pero por ahí andará, ¿vale? Pero, no, Sí, pero está guay. Yo creo que hay que ponerlo encima de la mesa también y que tiene que ver también con nuestra sexualidad. Nosotros siempre hablábamos de salud afectiva sexual porque nos parecía importante plasmar la parte afectiva y desde otras personas consideran que en la sexualidad ya está implica el afecto, o sea, la afectividad, los vínculos. Y yo decía, cuidado porque precisamente creo que hay que matizar que la utopía o el camino a seguir es que dentro de la sexualidad esté la parte afectiva, sí, pero hoy en día creo que a veces la parte afectiva cojeamos, porque es más cómodo. O sea, que yo también lo habré hecho alguna vez, habré sido una irresponsable, pero al final es más la comodidad, ¿no? De lo inmediato. Y yo creo que tenemos que mirárnoslo e intentar ser responsables. sí. Pues nosotras no teníamos tampoco más, no sé, Yoli, en el chat no han dejado así más preguntillas que Nada, nosotros íbamos haciendo. en el chat sí que han dejado, o sea, no han dejado una pregunta, pero han dejado un comentario de que en una persona, no sé quién ahora mismo, en lo único que recibí en una clase de educación sexual Sí. del instituto fue poner una compresa. Y que a él, pues claro, obviamente, o sea, pone, ¿no? Como que no es útil. Y yo quiero decir un poco de Lancerviz, que como que creo que sí que es importante que todo el mundo en esa clase sepa lo que es una compresa, cómo se pone y un poco la desmitificación esta hacia la regla como un tema de solo personas con menstruación, porque no es así. O sea, en plan, o sea, yo me acuerdo en el instituto que escondíamos cuando íbamos al baño a ponernos un tampón. Y de Como si verdad, a mí fuera me parece droga, sí. sí, o sea, es una liberación no tener que esconder eso y es una chorrada, pero es que joder. O sea, a mí me parece importante que eso también se hable. Sí, y yo creo también con este tema, bueno, a mí me apasiona, este tema de la pedagogía menstrual y creo que hace falta muchísima para entendernos simplemente y para entender incluso está muy ligada al deseo, a la fase cíclica en la que te encuentras mismamente. Y eso es algo que nadie te explica o como tus... Entonces, sí, sí, total. Que sea solo eso de educación sexual que enseña a poner una compresa, evidentemente es garrafal, pero que se hable de este tema y que la regla empiece a ser vista como algo de salud, o sea, tener la regla en un momento dado es salud, me parece súper importante también. Total. Pues nada, chicas, por mi parte no tengo así más. No sé, Yoli. No, yo no tengo nada, pero me ha gustado Voy a mucho. poner ya. Sí, a mí Sí. también. Esperemos que a la gente del chat también le haya gustado mucho.
y si Perasa y Cartrol / Solana, yo creo que se van a Nos pasar. acompañó Pila. Sí, sí, la verdad, les podríamos haber dejado hueco aquí de cámara también. Pero bueno, no sé, muy bien. Y que le hablaron solo de la compresa. No sé. Venga, vale. Le vamos a perdonar entonces el comentario. Sí, sí. Porque se lo dieron como esto es una misteriosa Mickey herramienta que usaréis más adelante, pero no os vamos a decir para qué. Pues nada. Tenéis un afán por el grupo, ¿eh? Ahí, Sí. eso. Pues Es nada, que ahora chicas. sí. Estoy de acuerdo. Muchas gracias por dedicarle la mañana a esto. Nada, vosotras por el esfuerzo que hacéis, que yo sé lo que es hacer cosas de este tipo y el esfuerzo que conlleva y el tiempo que se dedica. Y es muy, muy de valorar, de verdad. Gracias. Pues nada, os diríamos de qué va a ser el próximo episodio, pero la verdad que no está todavía cerrado como siempre. Porque Pero vamos bueno, a empezar brevemente, en breve os lo contaremos por nuestras redes sociales. Vamos a ser más organizadas, pero tampoco sin pasarse. Entonces todavía no os podemos decir. Así que nada, chicos, en cuanto sepamos el próximo episodio y todo, os decimos. Si os suscribís y eso, no me acuerdo muy bien cómo era este tema, pero si tenéis Amazon Prime, como que os salía gratis. Si tenéis Amazon Prime, cotillad un poco cómo va eso, porque yo creo que podéis suscribir gratis. Y a nosotros, pues no nos reporta dinero ni nada, pero pues nos hace ilusión, ¿vale? Entonces, pues si queréis, eso. Y nada, muchas gracias a todos los del chat y a vosotras, ¿vale, chicas? Hasta luego, Venga. chicos, gracias. Chao.